Hoy se conmemoran 10 años del trágico accidente que causó la muerte de 21 niños del Colegio Agustiniano en el norte, en Bogotá. El accidente también dejó 2 adultos muertos. Vamos al Agustiniano con José Fernando Patiño. José, ¿qué actos se han realizado en la mañana de hoy? Bueno, Mónica, antes que nada déjenme decirles que estamos en el Agustiniano, pero la sede en Salitre, porque en este lugar se realiza un foro con los padres de familia y las autoridades con el fin precisamente de entregar un balance de lo que ha ocurrido en estos 10 años. Pero han dicho los familiares después de estos 10 años, después de esta década, que lo importante es no olvidar. Recordemos que en el 2004, el 28 de abril, pues perdieron la vida 21 niños, así como 2 adultos y 24 resultaron heridos. La tragedia fue ocasionada por una máquina recicladora de asfalto que cayó encima de la ruta escolar. Varios homenajes están por realizarse el día de hoy aquí en Bogotá. Escuchemos. Una década ha pasado desde que ocurrió esta tragedia en la que perdieron la vida los 21 niños del Colegio Agustiniano Norte. Los hechos fueron ocasionados por una máquina recicladora de asfalto que se movilizaba indebidamente, es decir, no era transportada en una cama baja como se requería y como lo exigían las normas de seguridad. Su conductor perdió el control y la máquina rodó y cayó sobre la ruta escolar número 12 que transportaba a los estudiantes agustinos. El dolor de las familias una década después sigue intacto. Juan Vicente y Marta perdieron a su hijo Juan Vicente Ortiz en la tragedia. Pues a los papás que quieran a sus hijos mucho, que los cuiden, que los consientan, que les digan cuánto los aman cada momento de su vida. Porque de verdad que no sabe uno si ese momento, ese último momento que los despide uno para salir al colegio, sea el último momento. Porque él sigue ocupando un espacio en todos los momentos, en todos los rincones, en la vida familiar. Juan Vicente escribió un libro en honor a los que hoy se conocen como los 21 angelitos fallecidos, en donde recopila testimonios de los padres de familia, la iglesia y el colegio frente a la tragedia. Que la tragedia no se olvide, los colombianos somos muy dados a olvidar, y que después de la tragedia efectivamente haya hechos, acciones que repercutan, que impacten. Justo en este lugar, la avenida Suba con 138, ocurrió la tragedia el 28 de abril de 2004. Y en este costado se le hizo un homenaje a los 21 ángeles fallecidos en ese hecho lamentable para todo el país. Margarita Torres perdió a su único hijo, Juan Camilo, de 10 años en el accidente. 10 años de buenas intenciones y no se ha hecho nada. Después de 2 años detrás del niño, se fue mi esposo y después de 20 años quedé sola. Como parte del tributo a los pequeños, desde las 11 de la mañana se realiza un foro en el Colegio Agustiniano Salitre, en donde los padres de familia de las víctimas y las autoridades de tránsito socializan qué ha pasado durante estos 10 años. Es difícil no involucrarse cuando uno realiza este tipo de entrevistas, realmente se le arruga el corazón, y es que esta tragedia conmovió a todo el país. En el lugar de la tragedia, aquel 28 de abril de 2004, llegaron los familiares, los padres de familia a intentar averiguar por su ser querido, y ahí nos encontramos con escenas de dolor, escenas de tragedia. Esto quedó en la emisión de Noticias Caracol. Bien, aquí desde la avenida Suba con 137 en el norte de Bogotá. Hace 10 años una noticia de última hora sacudió al país. El accidente se registró hacia las 3:30 de la tarde. ¿Usted por quién está preguntando? Por Jorge Eduardo Rueda. ¿Quién es él? Mi hijo menor, el grande está en el bosque, pero el chiquito no me dice nada. ¿No han recibido ninguna información hasta ahora? Nada. ¿Cómo se llama su niño, señora? Gabriel Jiménez. Gabriel Jiménez. Gabriel Jiménez. ¿Cuántos años tiene su hijito? Mi hijo no es el hijo de ya 11 años. ¿Señora, le han dicho algo ya? No, no me han dicho nada, por Dios. Ya viene para acá. Decenas de socorristas trabajaban para atender la emergencia. El drama y la angustia se prolongaron por varias horas. En la noche se entregó un primer balance de la tragedia.
Ese último reporte que entregaba la Secretaría de Salud, en el sentido de que 16 niños perdieron la vida y otros 34 resultaron heridos. Pero el desespero no solo era en el lugar del accidente. En el Colegio Agustiniano Norte, varios familiares de las víctimas esperaban un pronunciamiento de la institución. Para que no se armen rumores, iba en perfectas condiciones mecánicas. El error fue de los empleados de la Secretaría de Obras Públicas. El saldo, 21 niños y 2 adultos muertos. Un accidente que marcó a muchas familias que aún lloran la partida de sus pequeños ángeles. Noticias Caracol logró obtener el testimonio de uno de los sobrevivientes. En aquel entonces, Juan José Ortiz tenía tan solo 7 añitos, y en ese accidente murió también su hermano, su compañero de juegos y la persona con la que siempre llegaba cogido de la mano al colegio. Él después, hoy, cuando tiene 17 años, logró hablar de lo que significó esa tragedia en su vida y para su familia. Juan José Ortiz Torres es uno de los sobrevivientes de esta tragedia. En esa época apenas comenzaba a vivir, con escasos 7 años. Hoy, hecho un joven de 17 años, recuerda con la misma tristeza y nostalgia de ayer cómo su hermano Juan Vicente Ortiz murió en la misma ruta aquel 28 de abril de 2004. Cuando yo despedí a mi hermano por la mañana, no lo sentí igual, lo sentí diferente, todo se pone diferente. Ese día fue un poco nostálgico, no sé por qué me dio mucha nostalgia dejarlo. Él asegura que de milagro está vivo y que ese día quiso hacerse al lado de su hermano en el bus, pero la monitora de la ruta no se lo permitió. Ahora recuerdo que pues si hubiera pasado eso no hubiera estado acá. Le doy gracias a Dios por eso. Recuerda que cuando ocurrió el accidente hacia las 3:30 de la tarde, la angustia se apoderó de él. Todos quedamos en shock. Me preguntaba por mi hermano. Este joven de 17 años asegura que nunca olvidará los momentos compartidos con su hermano y recordó la relación que a los 7 tenía con él. Jugábamos escondidas, muchas cosas de niños que sí, que disfrutábamos mucho, nos gustaba, él nos alegraba el día. Juan José hoy estudia ingeniería mecatrónica y recuerda que su hermano, un ángel en el cielo, anheló siempre ser piloto. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Queremos saber todos en qué está este proceso. Algunos familiares decidieron conciliar y recibieron una indemnización económica. Otros esperan aún la justicia. Después de la tragedia del 28 de abril de 2004, las familias de las víctimas buscaron que este caso no quedara impune y por ello en mayo de ese mismo año interpusieron una acción popular contra el distrito por la falta de control en el transporte de la maquinaria. En agosto de ese año, 19 familias representadas por el abogado Harold Penagos llegaron a un acuerdo con el consorcio Alianza Suba 2 que pagó indemnizaciones que en algunos casos llegaron a los 500 millones de pesos. Para Penagos hubo justicia. Desde el punto de vista civil de indemnización fueron, como ya lo dije, plenamente indemnizados, y desde el punto de vista penal hubo condena para 3 personas con penas de prisión, de las cuales se vieron beneficiados con la excarcelación, pero sí hubo condenas y sí hubo justicia. En noviembre de 2007 la Procuraduría destituyó e inhabilitó a 4 funcionarios del distrito y en septiembre de 2009 el conductor de la máquina, el despachador de maquinaria y el director general del proyecto fueron condenados por homicidio culposo. Pero a pesar de esto y de la indemnización, dice el abogado que no hay dinero que alcance para aliviar el dolor de esta pérdida. Ningún dinero y ninguna indemnización compensarán la muerte de un hijo, pero bajo los parámetros que establece en Colombia la ley y la jurisprudencia en Colombia, fueron plenamente indemnizados. Noticias Caracol intentó conocer la opinión de los abogados del consorcio, pero no fue posible obtener su testimonio. Y como nada vale igual que un hijo, realmente el llamado de los familiares es para que estas tragedias no vuelvan a suceder. En este colegio, el Agustiniano, en sede Salitre, se está realizando hasta ahora, como les decíamos más temprano, el foro en donde asiste también la ministra de Transporte, el viceministro de Transporte y la autoridad de Secretaría de Transporte del distrito. Hacia las 3:30 de la tarde se tiene programado una ofrenda floral en el monumento en honor a estos pequeños 21 niños que fallecieron ese día. Y hacia las 6:30 de la tarde se realizará una Eucaristía en la parroquia de San Nicolás. Es todo desde el occidente de Bogotá. José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Y ya estará Noticias Caracol. Usted decía, nada vale más que la vida de un hijo, nada vale más que la vida, y más si es de un pequeño como este. Gracias, José.